Vamos a poner aquí 170 más o menos. Dice el primer párrafo, que como ven es muy corto, va hasta acá. Dice, el agotado es mucho más que el cansado. No es solo cansancio, no solo estoy cansado a pesar de la ascensión. Bueno, esa es una corta cita de Beckett de un libro que se llama Nuevos Textos para Nada, novelas y textos para nada, que no es gratuito y es muy importante esa cita. Yo en mi análisis no la pongo, pero pues voy a hacer el comentario aquí. Por ejemplo, Deleuze dice que después de una ascensión, por ejemplo, el presidente Schreber, que bueno, sobre esa historia casi no sé casi, pero es un caso que él referencia con Guattari en el Antiedipo. Después de la ascensión es que el presidente Schreber, por decirlo así, y bueno, Ernesto me corregirá, se enloquece, ¿no? Digamos que empieza a sufrir de delirios. Entonces, este personaje acaba de ser ascendido y ya se encuentra agotado, digamos, y él aclara, ¿no? No es solo cansancio, no solo está cansado a pesar de la ascensión, y ese es el sentido, digamos, de esa frase allí. Entonces, cada uno de nosotros debería pensar si es que ha tenido esa oportunidad de un ascenso, qué sucede en nosotros cuando nos ascienden, ¿no? Cuando devenimos un mejor salario, en fin, qué nos pasa, ¿no? A nosotros. Dice, el cansado ya no dispone de ninguna posibilidad subjetiva. No importa si a este nivel no entienden nada, porque lo que voy a hacer es desglosar. Lo que quiero es leerlo de corrido en un primer momento y luego sí lo vamos a analizar. Dice, el cansado ya no dispone de ninguna posibilidad subjetiva, esto es, no puede realizar la más mínima posibilidad objetiva. Pero esta última permanece porque nunca se realiza todo lo posible, e incluso este es engendrado a medida que es realizado. El cansado tan solo ha agotado la realización, mientras que el agotado agota todo lo posible. El cansado ya no puede realizar, pero el agotado ya no puede posibilitar. Otra cita de Beckett, que me pidan lo imposible, no tengo inconveniente. ¿Qué otra cosa podrían pedirme? Ya no hay posible, un espinosismo encarnizado. Y pregunta Deleuze, ¿el agotado agota lo posible porque está a su vez agotado? O sea, porque lo posible está a su vez agotado. ¿O el agotado está agotado porque ha agotado lo posible? Él se pregunta eso. Y dice, se agota agotando lo posible y viceversa. Agota aquello que no se realiza en lo posible. Acaba con lo posible más allá de todo cansancio para acabar de nuevo. Para acabar de nuevo es el título de otro libro de Beckett. Bueno, si no entendieron nada por el momento, no importa, ahorita lo vamos a analizar. Lo interesante aquí como primera impresión es que en francés hay un juego de palabras, ¿no? El verbo es épuisé, entonces el agotado es el... Entonces hay un juego de palabras que pronunciándolo se vuelve casi un trabalengua, ¿cierto? Eso como primera observación. Pero pues lo que nos interesa aquí, por supuesto, es la lógica interna, ¿no? Que hay en ese primer párrafo. Bueno, no está de más decirles también que si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer, pueden interrumpirme y pueden, encienden el micrófono, hablan o incluso escriben en el chat si así lo desean. Bueno, entonces breve análisis del primer párrafo, de ese que acabamos de leer en conjunto, de corrido en su totalidad. Entonces la primera frase es, el agotado es mucho más que el cansado. Aquí, como pueden ver, quité la cita, obvié la cita de que no es solo cansancio a pesar de la ascensión, y continúa el texto. El cansado ya no dispone de ninguna posibilidad subjetiva, esto es, no puede realizar la más mínima posibilidad objetiva. O sea, aquí de entrada ya tenemos una primera distinción, la posibilidad subjetiva y la posibilidad objetiva. Es importante retener.
Dice, pero esta última, o sea, la posibilidad objetiva, permanece, porque nunca se realiza todo lo posible, e incluso este es engendrado a medida que es realizado. Es decir, se presupone una idea de posible, como siempre preexistiendo de antemano, como siempre estando ahí, ¿no? Y es en función de ese siempre estar ahí de lo posible, que nunca se realiza todo lo posible, supuestamente, y que por eso se va a trazar la distinción entre el cansado y el agotado, porque el cansado solamente ha agotado la realización subjetiva, digamos, de ese posible, pero la realización objetiva de ese posible siempre permanece porque suponemos que siempre hay un posible, ¿no? Siempre, independientemente de las subjetividades, siempre hay un posible que está ahí, ¿no? Se presupone. Vamos a ver después que eso es una ilusión. Ese posible que siempre está ahí es una ilusión. Eso, digamos que eso no es real y precisamente por eso lo posible se opone a lo real. Pero bueno, vamos a señalar entonces la primera implicación, ya que en la metodología que trazamos se trata de sacar algunas implicaciones, ¿no? Luego las vamos a formalizar para que queden claras. Entonces, una primera implicación muy clara desde el inicio del texto es eh, a tener en cuenta es la diferencia clásica entre lo posible real en favor de la pareja contemporánea de lo virtual actual. Entonces, esto puede sonar muy confuso, muy complicado, pero es necesario hacer esa distinción, ¿no? Que está allí implícita en el texto El Agotado. Es decir, en el mundo clásico había una diferencia a nivel pues del pensamiento, de la filosofía, entre lo posible real y en el mundo contemporáneo, después de muchos autores como Nietzsche, Bergson, Henry Bergson y muchos otros, y el mismo Deleuze, viene a ser relevada por otra pareja que se llama, o que han llamado la de lo virtual actual. De hecho, pues hoy en día pues estamos en el mundo de lo virtual, digámoslo así, pues en el sentido banal, digamos, del término, o en el sentido cotidiano o de la opinión, ¿no? El solo hecho de que estemos aquí mediando estos aparatos, digamos, eh, pues denota, digamos, la, la existencia y la importancia, la preeminencia de lo virtual, ¿no? De lo que se llama ordinariamente realidad virtual. Digamos que no es gratuito hacer esa distinción, solamente pues que en este caso se traza de forma filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir y en qué consiste esa diferencia? Es decir que, ciñéndonos al texto del Agotado de Deleuze, subjetivamente lo posible es lo inteligible, es la esencia, y objetivamente lo posible tiende a realizarse en la existencia, en lo sensible. Es decir, eh, lo posible subjetivamente es lo que nosotros nos representamos o lo que nosotros concebimos como posible a partir de nuestra inteligencia, de nuestra inteligibilidad de las cosas, de nuestro intelecto. Y es lo que en el mundo clásico, eso posible en el mundo clásico, es lo que llamaban la esencia, que se opone a la existencia, ¿no? Porque en la existencia lo vamos a ver, no todo es posible. Digamos que solamente algunas cosas son posibles, de tal manera que el paso de la esencia a la existencia, pues, es problemático, ¿no? Digamos, lo posible tiende a realizarse en la existencia. Hay una tendencia propia de lo posible, y entonces cuando uno dice que alguien está cansado, el cansado ya no dispone de ninguna posibilidad, es decir, el cansado subjetivamente está cansado porque ya no puede concebir otros posibles, pero objetivamente subsiste una idea o una especie de fantasma, ¿no? Una ilusión de posible, eh, porque siguiendo la cita, nunca se realiza todo lo posible, o sea, siempre persiste algo de posibilidad,
e incluso es engendrado a medida que es realizado. Entonces, hay que retener eso muy bien. Lo posible es lo inteligible. Entonces, cualquier cosa que ustedes piensen como posible, pues es posible, pero no es real porque no se ha realizado o no ha llegado a la existencia. La concebimos solo como posible. En la medida en que se realiza, entonces uno dice que ya es real, ya pasó de la esencia a la existencia, o ya pasó de lo posible a lo real, a lo existente, o inclusive ya pasó de lo inteligible a lo sensible, ¿no? Ese era como el paradigma, por decirlo así, del mundo clásico. El mundo clásico pensaba en esos términos, digamos que era un paradigma de la contemplación. Pensar y actuar sería realizar en la existencia la esencia eternamente posible gracias a la contemplación intelectual de dicha esencia ideal y gracias a una buena voluntad para realizarla. Es decir, hay una conexión íntima entre la verdad de algo, la esencia de algo, eh, y su realización en la existencia mediante la idea de bien, ¿no? Mediante la bondad. Digamos que en el mundo clásico hay un vínculo fuerte entre lo bello, eh, lo bello, lo verdadero y lo bueno. Eso se puede ver, por ejemplo, en Platón, ¿no? Se presupone, pues, una capacidad natural, innata, para contemplar la verdad y para realizar la esencia. Entonces, cuando se nos dice que, por ejemplo, que todo es posible, entonces uno diría, basta con que usted lo conciba como posible para que usted haga todos los esfuerzos en la existencia para realizar esa esencia inteligible, que era la pretensión clásica de la filosofía, digamos, de lo que, por ejemplo, Leibniz después va a llamar la representación infinita. Entonces, el esfuerzo filosófico, que en el fondo ya lo pueden ustedes ir intuyendo, es una finalidad moral, ¿no? Moral y moralista, que es la de realizar la esencia. Cómo a través de el intelecto, a través del pensamiento, que no se deja engañar, que afronta el error, que afronta diversos obstáculos, se puede alcanzar la contemplación de esa esencia, y cómo a través de la voluntad, de la buena voluntad, se alcanzaría la realización de esa esencia en la existencia. Ese es como todo el problema, y que aún hoy en día nos lo venden muchos medios, digamos, sobre todo de comunicación, ¿no? Que inoculándole una especie de culpabilidad al ser humano por su incapacidad de realizar la esencia, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles decía, la esencia del ser humano es ser un animal racional. El problema es que la existencia está plagada de problemas, de accidentes, de dificultades para realizar esa esencia, para devenir, para que devengamos un animal racional. Dicho de otra manera, para repetir un poco lo que acabo de decir, en la existencia, en lo sensible, en lo real existen la contingencia, el error, el accidente, la ilusión, la contradicción, lo falso, la mentira, los desvíos. Pero un recto, o sea, presuponemos que un recto conocimiento intelectual y un riguroso método posible bastarían para conducirse clara y distintamente hacia la realización de la verdad y de la esencia ideales. Entonces, esto es lo que Deleuze llama la imagen clásica o la imagen dogmática del pensamiento. Presuponer que hay una buena voluntad del pensador para alcanzar la verdad, la esencia, y que como posibilidad primordial, como posibilidad lógica, es posible eh, la realización de esa esencia ideal, ¿no? Entonces, todo esto, para que no nos vayamos a perder, es una implicación en esa primera frase, pues, del libro El Agotado. Problematizando un poco, o digamos, intentando visualizar el problema de lo posible, porque pues está enunciado, ¿no? Explícitamente allí, a propósito del cansado. Y que vamos a ver, ojalá nos quede así claro, su diferencia con el agotado, ¿no? Porque el agotado es más que el cansado. El cansado eh,
el cansado no puede realizar más, digamos, no puede realizar más en la existencia, pero el agotado no puede posibilitar más. Es decir, que el agotado, lo vamos a ver, ojalá con bastante claridad lo veamos después, agota todo lo posible. Es decir, ya no hay más posible con el agotado. En cambio, en el cansado siempre permanece un posible, como decía, como una especie de fantasma, ¿no? Como algo ahí que uno dice, bueno, hubiera podido ser de otra manera, eh, dado que presuponemos que siempre permanece algo en estado de posible, ¿no? De posibilidad. En la medida en que hacemos esa distinción entre lo inteligible y lo sensible, lo posible y lo real, o la esencia y la existencia. Eh, ahora bien, lo posible tiende a realizarse, como venimos mostrando, pero por semejanza y limitación. O sea, esas son dos reglas para que lo posible se realice en la existencia. Una regla, digamos, ya que habíamos dicho que bastaría un método riguroso para alcanzar la esencia ideal de las cosas, o por lo menos del ser humano, pero esa realización no se da, digamos, tan fácil, por decirlo así, no basta con uno concebir una posibilidad para que esa posibilidad se realice, ¿no? Entonces, esa realización, esa posibilidad se realiza es por semejanza y limitación, o sea, por una ley de exclusividad, de disyunción exclusiva. Esto quiere decir que solamente son posibles ciertos posibles, o sea, como nos dicen cotidianamente, no todo es posible. Eh, o también como nos dicen, la educación pública gratuita no es posible, o como lo vimos, no sé, recién ayer o antier en estos días, hay que ser cuidadosos con las finanzas o bueno, con lo fiscal pues del país, entonces no tumbamos la ley de educación gratuita, pero entonces sí abrimos más de 500 puestos burocráticos en la Procuraduría, entonces ese discurso de lo posible vamos a ver que es eminentemente no solo moral sino político, en la medida en que cotidianamente nos dicen que no todo es posible, que solamente ciertos posibles son posibles, y entonces el agotado, ¿qué sería? Al agotar todo lo posible, pues llegar como a una zona de multiplicación de los posibles, ya, de salir de esa exclusividad, de esa disyunción exclusiva en la cual nos dicen que solamente unos posibles son posibles, y que en el mundo clásico era la imagen de Dios, ¿no? El silogismo disyuntivo aristotélico, que se decía que era la manera como Dios pensaba. Digamos que si Dios piensa de alguna forma, piensa es como la lógica aristotélica, en función del silogismo disyuntivo. Es decir, Dios es el que dice qué es posible y qué no es posible a partir de su entendimiento infinito, ¿no? Entonces, aquí me adelanto con algunas cosas, pero mi preocupación principal es que quede claro esto, ¿no? Queden claras las cosas. Te retomo, esto quiere decir que solamente son posibles ciertos posibles, por eso lo posible se realiza es por limitación, porque solamente algunos posibles son posibles, o por lo menos eso nos dicen, quedando excluidos los otros posibles, porque en la existencia no todo es composible con la esencia, ya lo vimos, ¿no? En la existencia hay accidentes, hay errores, hay desvíos, no, que nos cayó la pandemia, entonces ya lo que era posible sin pandemia no va a ser posible después de la pandemia, entonces se apoderan de ese discurso para decir que no todo es posible y, y entonces excluyen otros posibles. En la existencia no todo es composible con la esencia, es decir, a nivel de la esencia solamente es posible lo que no es imposible. Esto es una cuestión ya más de lo que Kant llamaba la posibilidad lógica de algo, ¿no? Para Kant lo posible era una categoría del entendimiento y por definición lo posible es lo no imposible, lo no contradictorio. Digamos que según Kant, si algo acontece, si hay un hecho, es porque algo lo hizo posible, es porque de derecho hay algo que lo hizo posible y entonces retrospectivamente miramos las condiciones de posibilidad de ese hecho. Entonces ahí nace la cuestión por el derecho en Kant,
en función de lo cual, pues él define lo posible como lo no imposible o lo no contradictorio. Eso, bueno, ahorita vamos a ver que en la distinción entre la esencia y la existencia, solamente a nivel de la esencia es que lo posible es lo no contradictorio, porque a nivel de la existencia, como ya hemos mencionado un poco, pues sí existe la contradicción, existe el error, existen lo que llamamos desvíos, fallas, digamos, por ejemplo, de percepción. Platón ya decía que los sentidos nos engañan y por eso, digamos, en su República ponía en entredicho, por decirlo así, ustedes lo sabrán elaborar mejor que yo, a los artistas o les da un lugar exclusivo, digamos, porque pues, bueno, eh, eran una especie de copia de la copia, próximos a un simulacro, alejados de la idea, de la esencia ideal. Eh, es decir, si la realidad sensible de por sí ya me engaña, pues si yo trabajo a nivel de aún más de lo sensible, por ejemplo, a través del arte, pues me voy a engañar aún más, pues según Platón. Pero esto solamente sucede a nivel de la existencia, a nivel de la esencia. Lo posible se supone que es lo no contradictorio al ser una categoría universal y necesaria a priori del entendimiento. Entonces se trata de una posibilidad lógica, mientras que a nivel de la existencia la contradicción es posible, ya lo dije, ya que a nivel de la existencia el problema se plantea en términos ya no de posibilidad, sino de composibilidad. Entonces, aquí solamente para hacer la referencia, remitirlos a la filosofía de Leibniz, él es el que trabaja este tema de la composibilidad, es decir, que no todo lo que es concebible en el entendimiento infinito de Dios y por lo tanto es posible a nivel de ese entendimiento, no necesariamente eso es composible con el mejor de los mundos posibles, el que siempre pasa a la existencia, el que siempre escoge Dios en función de esa disyunción exclusiva, de ese silogismo disyuntivo, en el cual se excluye lo tercero, ¿no? Lo otro, lo diferente, eh, está perpetuamente excluido. Es el principio pues de no contradicción, se dice de tres maneras diferentes, ¿no? El principio de no contradicción, del tercero excluido y eh, del principio de identidad, ¿no? O sea, lo que es, lo que no es, no puede ser. Es decir, lo posible tiene que ser posible y no imposible, porque si no, no sería posible, por decirlo así, ¿no? Eso es casi un juego de palabras ahí. Entonces, para que vean esa diferencia, entonces uno ya puede ir entendiendo un poco más esa primera frase en el texto del agotado de Deleuze. El cansado ya no, retomo acá el texto, ¿no? El cansado ya no dispone de ninguna posibilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque cuando alguien está cansado, nosotros estamos cansados, ya no disponemos, ya no concebimos posibilidades lógicas, digamos que estamos cansados, entonces ya subjetivamente nuestro intelecto está cansado, entonces ya no podemos realizar más posibles desde nuestra subjetividad, pero objetivamente nos dice inmediatamente Deleuze, lo posible siempre permanece, porque nunca dice se realiza todo lo posible. Entonces permanece como una especie de fantasma, entonces el cansado no está agotado porque aún tiene, así sea de forma ilusoria, fantasmagórica, una idea de posible. Él de pronto uno acostado, cansado en la noche, uno dice, hubiera podido hacer aquello en vez de lo otro, pero cuando alguien está agotado, a él ya no le quedan dudas, ya no le quedan reservas de posible y él ya no puede decir, hubiera podido hacer esto en vez de aquello, no porque agotó todo lo posible. En cambio, el cansado solo dice, no, pero hubiera podido leer más a este autor, hubiera podido ir a la lectura de Ernesto, tal cosa. Entonces le queda un remordimiento, una culpa, ¿no? Una culpabilidad. Entonces los que viven, por ejemplo, los parisinos dicen mucho que ellos viven cansados, ¿no? Y no agotados, que eso es como el drama del asunto, vivir cansado pero no agotado, es decir, vivir lamentándose, como decía Spinoza, el que se lamenta es doblemente miserable. Entonces,
Bueno, por ahí escuché que sonó algo, voy a mirar el chat. Entonces, Es Alejandro que levantó la mano, que quiere comentar Alejandro, algo. ¿quieres decir algo? Sí, solo una intervención pequeñita. Me gustaría de pronto que comentaras, viendo lo que pasó con el proyecto de matrícula cero, que varios congresistas negaron, ¿verdad? Y ellos lo negaban porque decían que no es posible, que hacerlo sería populista, que sería ficticio, eh, hacer eso sin los recursos públicos que lo sustenten. Y yo ahí mismo pensaba, bueno, y escuchándote ahora, tienen esta idea de la política como arte de lo posible, ¿verdad? Esa idea clásica que viene y va. ¿Cómo ves eso? O sea, si, ¿cómo ves esa idea de que esgrimen estos congresistas como, bueno, pero la política es el arte de lo posible, entonces esto no se puede hacer porque no hay plata? No, pues el problema con Deleuze es que uno ya no puede ver la política como un asunto de voluntad política. Entonces uno dice, no, pero si todo es posible, solo falta voluntad política, solo falta que ellos se decidan mediante su buena voluntad, mediante un método riguroso y lo hagan posible, digamos. Entonces, pues digamos que lo que habría que indagar es que, digamos, son las fuerzas que hay detrás de todo eso, de ese proceder, de ese modo de hacer política. Es decir, que de alguna manera funcionan constreñidamente, pues en función de determinadas fuerzas. Y pues yo diría aquí, pues abiertamente, que pues, se trataría de fuerzas del orden de, pues claramente diría yo, pues de la corrupción, de los favores políticos, pues porque inmediatamente aprueban la burocratización pues de la Procuraduría y que le da pues unos poderes muy grandes para crear puestos, entonces, para unas cosas sí hay dinero, pero para otras no. Entonces, ellos están actuando como el silogismo disyuntivo aristotélico, como piensa Dios, que dice qué sí puede existir y qué no puede existir. Y entonces las minorías, el pueblo, todos nosotros nos quedamos por fuera de esa axiomática, de ese sistema que determina de antemano todos los posibles, el porvenir mismo de las cosas, pero ante la ausencia de posibles, ante la ausencia de un porvenir, a las minorías no nos queda más que los devenires. Eso es lo que al final vamos a mostrar como consecuencia política, que, y bueno, en el marco de lo que tan famosamente Nietzsche llamaba la muerte de Dios, la muerte de Dios es en ese sentido del modo de pensar del Dios aristotélico, del silogismo disyuntivo, que es el que determina, el que dice qué sí pasa a la existencia y qué no pasa a la existencia, quiénes existen y quiénes no existen. Entonces, cuando las minorías protestan, se manifiestan, lo que están haciendo es reivindicando un derecho a la existencia, están gritando que ellos también tienen derecho a existir, a ser parte, digamos, de, de esa existencia, ¿no? De los posibles que determina la clase política, que determina de antemano la política. Y veremos también al final que es un asunto de potencia, ¿no? Que la política casi siempre se preocupa o se ocupa más bien de impedir, ¿no? De separar a las personas de lo que pueden. Entonces, cuando uno se manifiesta y protesta es porque está reivindicando un derecho a tener derechos, un derecho a la potencia, un derecho a poder, un derecho a poder hacer algo porque se nos ha quitado ese derecho primordial a tener derechos o, o a no ser separados de nuestra propia potencia. Uno se preguntaría,
¿por qué alguien que desea ser artista en Colombia no puede serlo o decide no serlo por determinadas situaciones o circunstancias? Que porque ser artista quizá en Colombia significa morirse de hambre, en fin, tantas cosas que hay. Entonces uno se pregunta eso, pero ¿por qué no es posible? Entonces, no, para resumir, pues simplemente ellos obtienen su poder de separar a las personas de lo que pueden, es decir, de impotenciar, de entristecer a las personas, y de ahí es que obtienen el poder de esa disminución de la potencia que le inoculan a las personas. Por eso no es gratuito lo de la Procuraduría, porque eso les da más poder, de atornillarse más en el poder, de cumplir favores políticos, etcétera. Entonces, es en función del poder y no de la potencia que ellos toman una decisión de esas, porque eh, un pueblo educado, digamos que les pondría en dificultades con respecto pues a el acaparamiento del poder, digamos que los debilitaría a nivel del poder que ellos tienen. Entonces ellos desean tener más y más poder al precio y al costo de la disminución de la potencia. Porque si ellos nutrieran, ayudaran a las potencialidades del pueblo, de las personas, de los ciudadanos, pues digamos que ya sería otra política, ¿no? Entonces, eso pues refleja claramente qué tipo de política es, hacia qué tipo de política nos están encaminando. Entonces es un asunto que lo veíamos el año pasado con el Seminario Internacional de Arte y Alteridad de Potencias y Poderes. Es un asunto de potencia y de poder. Y bueno, como decía Simón Bolívar, ¿no? Un pueblo ignorante es el arma ciega de su propia destrucción. Entonces, no educar al pueblo es impotenciar al pueblo, es decir, es otorgarle más poder a los que ya están atornillados allí en el poder. Bueno, aquí yo obviamente me salgo de la jerga de Leuciana y estoy hablando un poco más en mis términos, porque pues sabemos que poder es otra cosa, pues, digamos, pero digamos para hacer entendible un poco acerca de tu pregunta. Bueno, entonces, y gracias Alejandro por la pregunta, no sé si te respondí. Sí. Bueno, aquí ven ya la siguiente diapositiva, ¿cierto? Solo para confirmar que ven cuando paso diapositiva. Sí. Gracias. Sí. Bueno, entonces retomando, decíamos que una cosa es la posibilidad lógica de algo y otra cosa... Creo que te devolviste a la anterior. Sí, para retomar. Entonces ahorita paso a la otra. Entonces, aquí al final, ¿no? Para retomar, entonces tenemos la posibilidad lógica, pero a nivel de la existencia, ya no, el problema ya no es en términos de posibilidades, sino de composibilidades, de que no todo es composible, de que no todo es posible y por eso lo posible se realiza es por limitación y semejanza. Entonces, dice Deleuze en un curso sobre Leibniz, que es el que trabaja el concepto de composibilidad y posibilidad y todo esto, dice, lo que es interesante lógicamente es la creación de un concepto propio de composibilidad para designar una esfera lógica más restringida que la de posibilidad lógica. Para existir no basta con que algo sea posible, es preciso aún que ese algo sea composible con los otros algos que constituyen el mundo real. Entonces es solamente para mostrar que son dos niveles, ¿no? Un nivel es la posibilidad lógica, la esencia, lo posible, lo inteligible, y otra cosa es su realización, su paso a la existencia, a lo sensible o a la experiencia también, a la existencia, a lo real, ¿no? Entonces, se trata de dos lógicas muy diferentes. Una es la posibilidad lógica universal y necesaria que dice que lo posible es lo no imposible, es lo no contradictorio, y otra
es otra lógica, que es la lógica de la composibilidad, en función de la cual no basta con que algo sea posible, sino que es necesario que sea composible con todo lo demás. El ejemplo que acá da Leibniz y que desarrolla Deleuze es, por ejemplo, el de Adán y Eva, pues, de la Biblia. Dice, es igualmente posible, desde un punto de vista lógico, digamos, del entendimiento, un Adán pecador que un Adán no pecador, solamente que Adán pecador es el único que es composible con nuestro mundo. Adán no pecador no es composible con nuestro mundo, sino que daría cuenta de otro mundo. Pero en función de esa composibilidad es que Dios elige el mejor de los mundos posibles. Y es curioso cómo es esta especie de argumento es la que aún hoy en día se lleva a cabo, este tipo de lógica es la que se lleva a cabo en política, ¿no? Como lo acabamos de ver un poco ahora en los comentarios que hacíamos, cuando nos dicen, no, es que no todo es posible, educación gratuita no es posible. Entonces, en función de ese silogismo disyuntivo, de ese Dios leibniziano, según el cual Dios es el que elige el mejor de los mundos posibles, ¿no? Imagínense cómo serán los demás mundos si este es el mejor. Y Schopenhauer dirá pues que todo lo contrario, ¿no? Que estamos en el peor de los mundos posibles, contradiciendo a Leibniz. Pero digamos que solamente para mostrar esas dos lógicas y de por qué el cansado está cansado, pero subjetivamente, sin poder realizar más posibles. Subjetivamente, pero objetivamente siempre permanece un posible que hubiera podido realizar, ¿no? Así, en el mundo clásico, lo posible se opone a lo real, como ya hemos dicho, del mismo modo que la esencia se opone a la existencia y lo inteligible a lo sensible. O sea, hay una oposición. De hecho, aún hoy en día lo vemos, muchas veces lo que piensa políticamente o gubernamentalmente alguien, el político se vende como, por el solo hecho de él haberlo pensado o haberlo dicho, eso no quiere decir que eso sea posible. Entonces ahí él implícitamente hace una distinción entre lo posible o lo pensable y su realización. Entonces eso es, pero bueno, todo eso en última se resume en politiquería, ¿no? Por decirlo así. Entonces, en la sustitución contemporánea de lo posible real por lo virtual actual, entonces aquí ya entramos a formalizar un poco más esa primera implicación. ¿Qué sería entonces lo virtual actual que viene a sustituir lo posible real? Es decir, ¿hay otra manera de pensar lo posible que no sea de esta forma, en ese dualismo entre lo posible real, lo inteligible y lo sensible, digamos, la esencia y la existencia? Entonces dice Deleuze en un libro que se llama El Bergsonismo, porque digamos que estos temas y estos problemas que están en el agotado, pues toman cosas o tienen que ver con cosas de muchas fuentes, ¿no? Hemos visto un poco Kant, un poco, ¿no? Mencionado Kant, Leibniz, ahora Bergson, ¿no? Henri Bergson, el filósofo francés de finales del siglo XIX, inicios del XX. Incluso de pronto veremos que también está Nietzsche y demás. Entonces dice allí en ese libro de Deleuze, lo virtual se distingue de lo posible, al menos desde dos puntos de vista. En efecto, desde un cierto punto de vista, lo posible es lo contrario de lo real, como lo vinimos viendo. Se opone a lo real, pero también lo virtual se opone a lo actual, lo cual es algo completamente diferente. Debemos tomar en serio esta terminología. Lo posible no tiene realidad, aunque puede tener una actualidad. Entonces, para no ir tan rápido, dice, lo posible no tiene realidad, aunque puede tener una actualidad. Esa es la concepción clásica de lo posible, ¿no? Decir que no tiene realidad, aunque puede tener actualidad. Lo posible puede tener actualidad en la imaginación, por ejemplo, en el entendimiento, en lo pensable. Uno puede imaginar posibles, pero no por ello son reales porque no han pasado la existencia o no se han realizado.
pero los puede uno imaginar. En ese sentido, lo posible puede tener una actualidad, aunque no sea real, ¿no? Aunque no haya pasado a la realidad, aunque no se haya realizado. El cansado, por ejemplo, el cansado, por ejemplo, ni siquiera, perdón aquí el tartamudeo, el cansado, por ejemplo, no tendría ni siquiera lo posible a nivel de una imaginación o de una actualidad. Es decir, lo posible puede ser actual, pero no tiene una realidad. Inversamente, continuamos, lo virtual no es actual, pero posee en cuanto tal una realidad. También aquí la mejor fórmula para definir los estados de virtualidad sería la de Proust, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos. Es decir, el dualismo ya no es entre lo posible real, sino entre lo virtual actual, porque lo virtual no se opone a lo real, sino a lo posible. O sea, lo virtual, en calidad de virtual, es perfectamente real. Es como decir que eso posible que yo me imagino como actual, pero no como real, si fuera real. Solamente que ahora se llama lo virtual precisamente porque tiene una realidad en sí mismo. Entonces es lo mismo que decir que con el nuevo dualismo, por decirlo así, de lo virtual y lo actual, ya todo es real. Digamos que ya no hay esa reserva de posible o ese posible allí como un fantasma, como les decía, o como una ilusión siempre permaneciendo, sino que lo posible es inmediatamente real o coincide inmediatamente con lo real. Digamos que en lo virtual actual, tanto lo virtual como lo actual es real, ¿no? En cambio, en lo posible es real, solo lo real es real, por decirlo así, mientras que lo posible es simplemente una posibilidad esencial, lógica, inteligible, digamos. Allí ya hay implícitamente un cambio de paradigma, digamos que al paradigma de la contemplación del mundo clásico, de contemplar esa esencia, esa verdad, ahora ya estamos en un mundo, en un paradigma en el cual lo primero es la volición, es el querer, es el deseo, más allá de lo inteligible. Digamos que lo primero ya no es lo inteligible, sino que lo inteligible es una derivación del querer. Eso, por ejemplo, Bergson lo mostró en un curso a propósito de la filosofía moderna, sobre todo de Descartes, para mostrar esa diferencia de paradigma, de cómo la contemplación es relevada por la volición o la voluntad, lo que Schopenhauer llama la voluntad como la esencia de lo real, o lo que Nietzsche llama la voluntad de potencia, ¿no? La voluntad de poder. Entonces ya no es lo intelectivo que contempla una idea, que contempla una esencia, sino que es ya la volición, es el querer mismo, y es en ese querer donde lo posible y real ya no funciona, sino que lo que hay es una plena realidad, una plena volición, un pleno querer, una plena realidad del deseo en esa nueva distinción entre lo virtual y lo actual. Entonces la fórmula de Proust que menciona aquí Deleuze, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, los estados de virtualidad son como, pues así lo he entendido yo, ¿no? Ustedes me pueden corregir. Digamos, él acostado en su lecho, escribiendo En busca del tiempo perdido, él se aísla de toda realidad exterior y solo empieza a vivir en su espíritu, por decirlo así, en sus recuerdos, en su memoria, pero en una memoria involuntaria, ¿no? Para escribir su obra, para escribir sus libros. Y esos estados allí, digamos, él los llama estados de virtualidad porque son completamente reales. Él recuerda pues determinadas sensaciones, determinadas cosas, y son plenamente reales sin ser actuales, porque en realidad él está ahí echado en su cama, ¿no? Escribiendo, pero para él son plenamente reales, ¿no? Ideales sin ser abstractos, es decir, una nueva concepción de lo ideal que ya no es como esa abstracción
que se diferencia de lo concreto, sino que lo ideal es, yo diría que es perfectamente concreto o perfectamente real, ¿no? Entonces esos estados de virtualidad son como capas de memoria, ¿no? Son como... pero es una memoria diferente, no es una memoria del pasado, sino que es una memoria del porvenir, de lo que hay por crear, ¿no? Es una memoria creativa, por decirlo así, para el caso de Proust, ¿no? Dice, de otra parte, desde otro punto de vista, lo posible, entonces aquí ya da este primer punto de vista, ¿no? Que en donde lo virtual es plenamente real, ¿no? Desde otro punto de vista, lo posible es lo que se realiza o no se realiza. Ahora bien, el proceso de realización está sometido a dos reglas esenciales que ya mencionamos, la de la semejanza y la de la limitación. La razón estriba en que se considera que lo real es esa imagen de lo posible que realiza. Entonces aquí ya nos vamos aproximando a esa idea de posible en el cansado, que va a ser diferente a la del agotado. Es decir, el cansado está cansado es porque solo ha agotado la realización de un posible, que es ese posible que se realiza es a imagen y semejanza de lo real en última instancia, ¿no? Lo vamos a ver. Solo tiene de más la existencia o la realidad. Entonces, entre lo posible y lo real, lo vamos a formalizar ahora más adelante, ahí es una diferencia de grado. Digamos, cuando uno consigue un posible que se realiza, la única diferencia entre eso posible y eso real, o entre esa esencia y esa existencia, es que solo la existencia tiene de más precisamente su realidad, ¿no? Su carácter de existencia, más allá de lo posible, pero hay una coincidencia, digamos, entre lo posible y su realización. Es como yo lo he visto así, como una perogrullada, ¿no? Lo posible es posible porque siempre fue posible, o no porque siempre fue posible, sino porque fue precisamente posible. Si no fue posible es porque no era posible. O sea, lo posible se mide en función de su realización. Eso lo vamos a ver. Digamos que esto que podría parecer enredado es simplemente lo que Bergson llama la ilusión retrógrada de lo verdadero, ¿no? Que lo posible siempre se da es después. O sea, lo posible siempre es... O sea, uno creería que lo posible está antes de los acontecimientos, de las cosas, y que solamente hay que esperar su realización, pero en Bergson, que retoma Deleuze, lo posible es después, lo posible siempre está después. Porque lo posible es lo real más la imagen retrógrada o retrospectiva que se hace sobre lo que era posible. Porque cuando algo no se realiza, pues simplemente no era posible, ¿no? Porque no todo lo posible es posible, supuestamente, ¿no? Entonces, retomo, la razón estriba en que se considera que lo real es esa imagen de lo posible que realiza. Solo tiene de más la existencia o la realidad. Entonces, lo cual se traduce diciendo que desde el punto de vista del concepto, no hay diferencia entre lo posible y lo real. Y como no todos los posibles se realizan, la realización implica una limitación por la que determinados posibles se consideran rechazados o impedidos. Esto ya lo hemos desarrollado un poco antes, ¿ya? Mientras otros pasan a lo real. Lo virtual, por el contrario, no tiene que realizarse, sino que actualizarse. O sea, porque en sí mismo ya es real, él no tiene que realizarse. Y la actualización ya no tiene como reglas la semejanza y la limitación, sino la diferencia o la divergencia y la creación. Entonces, cuando uno sale de la lógica de lo posible y lo real, uno ya no dice, voy a realizar algo que era posible, porque lo que realmente sucede es la creación de una novedad, es decir, es la realización o la posibilitación de un posible, es decir, nos vamos a dar cuenta que lo posible no preexiste, sino que lo posible hay que crearlo.
Lo posible no preexiste. Eso es una idea o de pronto una conclusión que nos deberíamos sacar de aquí. Lo posible no preexiste, sino que hay que crearlo. Y cuando las personas, digamos, la gente sale a marchar, sale a manifestarse, es porque están creando ese posible, digamos, están abriendo un campo de posibles para romper con el supuesto de que no todo es posible y de que hay un posible originario o que existe de antemano o prefigurado, ¿no? Que diría de antemano cómo son las cosas. Entonces lo posible hay que crearlo, o sea, lo posible no preexiste. Por eso lo posible siempre está después, ¿no? Entonces la diferencia es que mientras lo posible se realiza por semejanza y por limitación de los posibles, lo virtual no se realiza, sino que se actualiza, pero por diferencia y por creación. Dice, mientras que lo real es a imagen y semejanza de lo posible que realiza, retomo, mientras que lo real es a imagen y semejanza de lo posible que realiza, lo actual, por el contrario, no se parece a la virtualidad que encarna. Entonces, aquí, un ejemplo que de hecho me lo dio en alguna ocasión Ernesto, porque pues, no lo saqué yo, pero que me parece un muy buen ejemplo, es que creo que es de Raymond Rouyer, la naturaleza que no tiene manos crea unas manos. O sea, hay una diferencia de naturaleza, hay una... las manos no se parecen en nada a esa naturaleza que la hizo posible. Por eso hay una diferencia entre lo virtual y lo actual, entre lo que acontece y lo que hizo posible ese acontecimiento. O sea, la realidad ya procede por diferenciación, no por semejanza, por realización de un posible primordial que habría que esperar a que se realizara y que de todas formas en algún momento se iba a realizar. Entonces uno no debe, por decirlo así, sentarse a esperar a que las cosas se realicen porque desde siempre se iban a realizar, sino que uno debe hacer posible lo posible, o sea, uno debe crear ese posible, ¿no? Entonces, lo actual no se parece a la virtualidad que encarna. Entonces, lo actual son mis manos no se parecen en nada a esa inmensidad de virtualidad que es la vida y que es la naturaleza que hicieron posible estas manos, ¿no? Dice, la diferencia es lo primero en el proceso de actualización. En resumen, lo propio de lo virtual es existir de tal forma que solo se actualiza diferenciándose, que se ve forzado a diferenciarse, a crear sus líneas de diferenciación para actualizarse. Entonces, en este concepto de diferenciación vamos también a ahondar un poco, ¿no? De lo anterior se deduce otra concepción de la potencia. Entonces, aquí ya empezamos a sacar más consecuencias y más implicaciones, digamos, que después vamos a formalizar y resumir y sintetizar. Dice, de lo anterior se deduce otra concepción de la potencia. La potencia no es lo que reside en estado de posible desde la eternidad, esperando ser realizada o actualizada y que de todas formas, en algún momento del tiempo o de la historia, tarde que temprano, necesariamente acontecería, como se puede ver en, por ejemplo, la diferencia entre potencia y acto en Aristóteles. La potencia como virtualidad perfectamente real en sí misma es más bien bueno, aquí sí le pido a Ernesto que me corrija porque la verdad me arriesgué a decirlo, pero no estoy seguro. La potencia como virtualidad perfectamente real en sí misma es más bien un indeterminado que tiende a su determinación completa a través de una determinación recíproca, o sea, a través de una relación diferencial. Entonces, aquí, pues eso es un tema que está en Leibniz, ¿no? En Leibniz, un término, digamos, Adán, por ejemplo, es un indeterminado en sí mismo. Tiende a una determinación completa
es en función de un Dios que dice que puede existir, cuál es el mejor de los mundos posibles y que no puede existir. Entonces, es un indeterminado que tiende a su determinación completa a través de una determinación recíproca, es decir, no hay individuo aislado, por decirlo así, o no hay término en sí mismo solo para lograr esta determinación. Digamos que la determinación depende de un diferencial, de una relación diferencial, para que la determinación recíproca alcance o, digamos, se despliegue en la existencia y se lleve a cabo una determinación completa. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque es otra concepción del individuo, del sujeto, en la cual lo que hay en el fondo es una relación diferencial, es un potencial, ¿no? Es una determinación recíproca más allá de un indeterminado, ¿no? Más allá de que en últimas ese indeterminado pues es lo virtual, es la potencia, ¿no? Dice, la potencia coincide con el acto, lo cual es lo mismo que decir que lo posible es inmediatamente necesario. Estos son ya consecuencias, digamos, de lo que estamos diciendo. La potencia tiende a un límite, el cual es su propia impotencia o su propio agotamiento. Entonces aquí ya vamos a ir viendo la diferencia del cansado con el agotado, mientras que en el cansado siempre permanece un posible, en el agotado ya no hay posible, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. La potencia tiende a un límite, repito, el cual es su propia impotencia, su propio agotamiento, su caída o su grado cero, el grado cero de virtualidad de la materia. Pero este tema lo abordaremos mejor después cuando en el texto se haga alusión directa a Spinoza. Entonces, clásicamente, todavía estamos pues haciendo el contraste entre la concepción clásica de lo posible real y su diferencia con lo virtual actual. Clásicamente habría una diferencia de grado y no de naturaleza entre lo posible y lo real. Dice Deleuze, en la idea de posible hay más que en la idea de real, pues lo posible no es más que lo real junto con un acto del espíritu que arroja su imagen al pasado una vez que se ha producido. Y el motivo de este acto, cuando confundimos el surgimiento de una realidad en el universo con una sucesión de estados en un sistema cerrado. Entonces, cuando uno la diferencia entre lo posible y lo real lo plantea en términos de diferencias de grado, diciendo que hay más en la idea de posible que en la idea de real, o viceversa, hay más en la idea de real que en la de posible. Bergson nos dice que, pues, que aquí estamos girando en falsos problemas o en problemas mal planteados. Y entonces, todo ello para trazar una nueva concepción del tiempo, ¿no? Como duración, como creación de novedad, porque digamos que lo que le interesa, lo que le inquieta a Bergson aquí en el marco del problema de lo posible y lo real, él tiene un artículo que se llama así, lo posible y lo real, es cómo la novedad se puede producir en el seno de algo que se presuponía que ya estaba predeterminado por una idea de posible, ¿no? Entonces él problematiza la idea de posible, él dice que es un falso problema y traza su concepto de duración para dar cuenta de la creación de novedad que hay en el universo. Porque él tiene una pregunta, él dice, si el universo es infinito, ¿por qué todo lo que va a acontecer no aconteció ya? O sea, ¿por qué las cosas se despliegan en un tiempo? Digamos, ¿por qué hay una sucesión? ¿Por qué hay un orden, un tiempo? Porque hay la necesidad de que las cosas se tomen un tiempo para realizarse y no todo se da de una sola vez. Entonces es la crítica al determinismo, según el cual todo está dado, y en la idea de posible hay esa idea, ¿no? De que todo está dado. Entonces, como todo está dado en la idea de posible, entonces casi que para qué actuar si lo posible ya está predeterminado, ¿no? Se trata de la ilusión retrógrada de lo verdadero, según la cual solamente lo que ya pasó es efectivamente posible, más allá de posibles lógicos, formales o imaginarios.
Así podríamos decir, siguiendo el inicio del texto del agotado, que el cansado está cansado porque no puede realizar más en lo objetivo ninguna posibilidad subjetiva. Pero la posibilidad en sí misma, considerada objetivamente en su sentido clásico, es inagotable, ya que, como dice la cita, nunca se realiza todo lo posible. Hay una especie de reserva de posible, o lo que es lo mismo decir, hay una potencia de lo continuo, de lo que Leibniz llamaba lo inesencial, del movimiento de lo desigual, de lo diferente, donde la realización de algo, considerado de forma conceptual o abstracta, nunca se detendría en el tiempo, ya que tarde que temprano se va a realizar, puesto que, lo cito, incluso lo posible, es engendrado a medida que es realizado. Entonces, la gente, digamos, o normalmente el sentido común, el buen sentido y la opinión se conforman con que se realicen las cosas, que las cosas ya van a pasar, no hay mal que dure 100 años, en fin, y lo que va a pasar, o como cuando le dicen a uno, lo que es suyo, digamos, si usted tiene una novia y dentro de 10 años no la tiene, entonces le dicen a uno, no, es que no era para usted, no era suya. Entonces, como quien dice, déjelo al tiempo, que, que solamente lo que es posible y lo demás, pues es imposible, ¿no? Entonces, digamos, esa imagen clásica del pensamiento como conformidad de lo posible con lo real que se realiza por semejanza y limitación es, sí, es una especie, repito, es una especie como de conformismo, ¿no? Como de adecuación, de pasividad, por decirlo así. Bueno, no me explayo más ahí, de pronto me desvío mucho. Entonces dice, así con respecto a la idea de posible, esta cita me gustó, es de Bergson en sí mismo, pues para ilustrar, ejemplificar un poco más el problema de lo posible y todo esto. Con respecto a la idea de posible, diríamos, por ejemplo, que siempre, este sería el ejemplo del cansado, ¿no? En el cansado, uno diría, siempre persiste, no obstante, la convicción de que, aun si no fue concebido antes de producirse, habría podido serlo. O sea, lo posible habría podido serlo, y que en ese sentido figura desde toda la eternidad en estado de posible en alguna inteligencia real o virtual. Ahondando en esta ilusión, veríamos que se atiene a la esencia misma de nuestro entendimiento. Las cosas y los acontecimientos se producen en momentos determinados. El juicio que constata la aparición de la cosa o del acontecimiento solo puede venir después de ellos. Tiene por tanto su fecha. Pero esta fecha se borra muy pronto, en virtud del principio, anclado en nuestra inteligencia, de que toda verdad es eterna. Si el juicio es verdadero ahora, nos parece, debe haberlo sido siempre. Por más que todavía no había sido formulado, se planteaba él mismo de derecho antes que ser planteado de hecho. A toda afirmación verdadera le atribuimos de este modo un efecto retroactivo, o más bien le imprimimos un movimiento retrógrado, como si un juicio hubiera podido preexistir a los términos que lo componen, como si esos términos no fecharan la aparición de los objetos que representan, como si la cosa y la idea de la cosa, su realidad y su posibilidad, no fueran creadas de una sola vez cuando se trata de una forma verdaderamente nueva, inventada por el arte o la naturaleza. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí de pronto? Jorge, no, una pregunta. Sí. Me acuerdo que hace unos años salió la consigna o la expresión de otro mundo es posible, como esa alternativa frente al capitalismo globalizado. ¿Cómo lo podrías analizar desde este contraste entre posible, real y virtual y actual? ¿Cómo se podría pensar eso? Pues a este nivel, en este momento pues de la presentación, desde Bergson uno diría que otro mundo es posible, pero si lo hacemos, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Es decir, no basta con decir otro mundo es posible como posibilidad lógica, como realidad concebible, imaginable,
pensable, sino que hay que llevarlo a cabo, hay que hacer lo posible. Es decir, lo posible no preexiste a su realización, lo posible está después, por eso lo posible es una ilusión, lo posible es un falso problema. Entonces Bergson diría, no, otro mundo es posible, pero si lo hacemos. Así de sencillo, digámoslo así. Por ejemplo, él da un ejemplo. Sí, dime, Ernesto. Uno podría decir un poco en términos marxistas que lo posible es la alienación de lo real. Lo posible aliena lo real. Pero en la expresión otro mundo es posible, digamos que el acento no está en lo posible, sino en el otro mundo, ¿no? Porque esa consigna es una consigna dirigida a la resistencia frente a este mundo. ¿Sí? Entonces, es más bien el acento el que está allí en el otro mundo, como dice Jorge, el reto, la provocación de la consigna es, hay que crearlo. Gracias, Ernesto. No conocía esa frase de Marx. No es de Marx, es que yo estoy usando ese concepto de alienación, pues para simplificar un poco esa relación que establecía entre real y posible, diciendo que lo posible, en la medida en que está después de lo real, ¿cierto? Es alienado en la idea de posible, ¿no? Que Sí. es como lo piensa Kant, ¿no? Las condiciones de la experiencia posible son la alienación de lo real. Por eso Foucault modifica la fórmula. Para él son las condiciones de la experiencia real, no de la experiencia posible. Sí. Bueno, continúo. Pues les avisé un poco que este es un tema un poco inagotable, un poco complicado. Se podría uno quedar bastante, pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a mostrar. Dice, accedemos entonces para sacar una conclusión provisional al problema del tiempo, del acontecimiento y de la producción o creación de novedad. ¿Por qué? Porque desde el momento en que uno ya no piensa como el cansado, que siempre hay un posible, digamos, que hubiera podido ser de otra manera, sino que uno agota lo posible, uno está en el agotado, entonces se trata de otra concepción del tiempo, ¿no? De otra concepción del acontecimiento mismo y de la producción de novedad, ¿no? Todo ello para afirmar que no todo está dado, que lo posible no está preformado o prefigurado como posible, en una especie de impotencia, entre comillas, esperando ser realizado bajo la acción del tiempo, de los actos o de los acontecimientos y que en calidad de posible algún día o en algún momento sucederá. Entonces, no basta con decir la educación gratuita es posible, entonces sentémonos a esperar a la educación gratuita que desde siempre ha sido posible, ¿no? De hecho, los políticos nos van a decir, sobre todo los de derecha, que eso desde siempre ha sido imposible. Entonces, hay que salir y hacer lo posible, ¿cierto? Un poco eso. Diríamos por ahora que todo lo contrario, lo posible hay que crearlo. Hay que precisamente hacer lo posible haciéndolo. No preexiste, no está ya dado en algún lugar del intelecto, del pensamiento, de la mente de un Dios o en algún lugar determinado de la realidad. Bueno, esto es muy fuerte decirlo así, ¿no? Pero no sé, yo me arriesgo a decirlo así. La realidad se crea sin cesar, imprevisible y nueva, bajo la acción de ciertas fuerzas, como la fuerza del tiempo, del devenir y de la duración, etcétera, como por mencionar solamente algunas. Entonces, ya pasamos, como pueden ver, hicimos una primera implicación de algunas diapositivas de la primera frase. Ahora pasamos a la siguiente frase, el texto del agotado, que dice: el cansado tan solo ha agotado la realización, mientras que el agotado agota todo lo posible.
el cansado ya no puede realizar, pero el agotado ya no puede posibilitar. Que me pidan lo imposible, no tengo inconveniente. ¿Qué otra cosa podrían pedirme? Es una cita de El Innombrable de Beckett. Ya no hay posible, un espinosismo encarnizado. Entonces, segunda implicación, después se va a formalizar bien en el segundo punto de los 3 puntos que les dije al inicio. El agotado, a diferencia del cansado, agota todo lo posible, es decir, diríamos, agota la idea clásica misma de posible. Es decir, precisamente la novedad que estamos introduciendo en esta presentación es que el agotado, al agotar lo posible, según Deleuze, a propósito de Beckett, la tesis aquí es que agota la idea clásica misma de posible, es decir, ya no podemos pensar más en ese dualismo lo posible y lo real, sino que debemos abocarnos a otra manera de pensar, entre comillas, lo posible, en función de lo ya mencionado, virtual actual, así aún no sea muy claro, sino que apenas haya sido mencionado. Dice, cuando el texto dice ya no hay posible, es que nos hemos deshecho de la idea que en realidad, como ya vimos, es una ilusión fuente de falsos problemas, nos hemos deshecho de la idea misma de posible. Al deshacernos de la idea de posible, ya solamente nos queda la idea de real, junto con sus reales potencialidades, las ya vistas, por ejemplo, de lo virtual actual. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando el agotado dice que es más que el cansado porque agota todo lo posible, no solo la realización de un posible, como en el caso del cansado, al agotar todo lo posible, en el dualismo lo posible y lo real, ya solo nos queda todo lo real. Entonces, de ahí la posible implicación y consecuencia de un empirismo superior que menciona Deleuze, en el cual lo que importan no son ya las condiciones de toda experiencia posible, sino las condiciones de la experiencia real, porque al agotar lo posible ya solo nos queda lo real. Así, en la realización persistiría aún la posibilidad objetiva, de manera intelectual o imaginativa, de la realización que lleva a cabo el cansado, ¿no? Entonces, persistiría aún la posibilidad objetiva de una idea de posible, mientras que en el agotamiento de lo posible ya no existe ningún posible, se llega al grado cero de la potencia. Yo lo digo provisionalmente, ¿no? Porque ahorita lo voy a explicar. Se llega al grado cero de la potencia, al grado cero de virtualidad, a ese indeterminado que yo me arriesgué también a decir ahora al rato, que es la materia misma o lo imposible. ¿Por qué? ¿Por qué lo imposible? Porque la frase de Beckett dice que me pidan lo imposible, no tengo inconveniente. O sea, cuando a alguien le piden lo imposible, ya está saliendo o ya rompió con la lógica clásica entre lo posible y lo real, entre las posibilidades lógicas de esencia frente a las posibilidades ya no lógicas, bueno, también lógicas, a las composibilidades lógicas de existencia, o está rompiendo con el paradigma de lo inteligible que contempla la idea verdadera o la esencia, y su oposición con respecto a lo sensible. Es decir, ya se puede dar el derecho, por decirlo así, de hablar en términos de imposible, porque cuando uno sale de esa lógica clásica aristotélica de la manera como piensa Dios en el silogismo disyuntivo, que nos dice que no todo, que actúa por semejanza y limitación, que solo nos dice qué mundos posibles son posibles, qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible, qué es lo que tiene derecho a la existencia y qué es lo que no tiene derecho a la existencia. Cuando usted sale de allí, entonces usted ya puede hablar en términos de imposibles, ¿no? Entonces, que me pidan lo imposible no tengo inconveniente. ¿Qué otra cosa podrían pedirme? Entonces, yo identifico en el agotamiento de lo posible, cuando ya no hay posible, que llegamos al grado cero de la potencia, de virtualidad, o lo que es la materia misma, ¿no? En Bergson, en Henry Bergson, la materia es el grado cero de virtualidad, es decir, en la materia ya todo está actualizado, ya no hay potencialidades, es lo actual, digamos, en movimiento, porque el hecho de que agote las potencialidades no quiere decir que esté quieto o que esté inerte, ¿no? La materia es movimiento, está en movimiento, solo que
continuamente está agotando lo posible, es decir, continuamente tiende al grado cero de la potencia, digamos, continuamente tiende a ese límite a un límite que es el límite de lo que actualmente percibimos, un punto de coincidencia entre la materia y la memoria, ¿no? Entre todas las virtualidades, todas las potencialidades y el grado cero de esas virtualidades y potencialidades en la materia, en la percepción de algo, ¿no? Ahí, o sea, ahí en ese agotamiento de lo posible es inmediatamente necesario. Esto es traído de Spinoza, ya que en el texto se habla de un espinosismo encarnizado. En Spinoza lo posible es inmediatamente necesario. Esto me arriesgo a decirlo, soy yo, para diferenciarlo de Aristóteles, de la diferencia entre potencia y acto. La potencia es inmediatamente acto y todo sería real. Ya no hay más reservas de posibles, se llega a un límite a partir del cual, paradójicamente, y aquí viene lo interesante, la potencia puede desplegarse plenamente. Entonces, ¿cómo es posible que en el agotamiento precisamente de lo posible, justamente ahí la potencia se despliegue plenamente si se supone que es su agotamiento, que es su caída, su grado cero, ¿no? Su tendencia a coincidir con la materia, con el movimiento de la materia? Es allí, en ese límite, que la potencia se puede desplegar. Es decir, que cuando eliminamos la idea ilusión de posible o cuando agotamos lo posible, desde entonces solamente nos queda la potencia. La potencia ya no se va a realizar a la manera de un posible en el tiempo, sino que deviene real inmediatamente. Se agota inmediatamente en lo que puede. Es decir, que es en el límite con la impotencia que la potencia puede cobrar realidad. Eso, pues, evidentemente es una paradoja. Dice, de ahí que, por ejemplo, en ese mencionado empirismo superior, cada facultad humana despliegue su potencia siempre y cuando vaya al límite de su potencia misma, su límite, que es como su imposible mismo. Por ejemplo, lo inimaginable de la imaginación, lo insensible de la sensibilidad, lo inmemorial de la memoria, lo ininteligible del entendimiento, lo impensable del pensamiento, etc. Cuando una facultad choca con su límite, dicha facultad deviene una fuerza que se despierta y que es forzada a pensar, a sentir, a imaginar, etc., en función de ciertos signos, ¿no? O sea que solamente hay creación cuando hay virtualización, es decir, cuando salimos del esquema conformista de lo semejante limitado propio a lo posible real, en dirección hacia la diferenciación propia a lo virtual actual. Es decir, que es en el seno de la diferencia, de la disparidad, que algo se puede potenciar y que puede generar algo nuevo. Ello quiere decir que el grado de potencia de una facultad que permanece como posible no es igual al grado de potencia de una facultad que se despierta en el límite de lo que puede, forzada por un signo del afuera y por su tempestad abstracta de fuerzas infinitesimales. Esto de las fuerzas infinitesimales, pues, es tomado de Leibniz, ¿no? Accedemos entonces a ese espinosismo encarnizado en donde la univocidad del ser quiere decir que todos los seres son iguales desde el punto de vista de la potencia. Y esta es una cita de Diferencia y Repetición de Deleuze que dice, el límite, peras, ya no designa aquí lo que mantiene la cosa bajo una ley, ni lo que la termina o la separa, sino por el contrario, aquello a partir de lo cual se despliega y despliega toda su potencia. La ibris deja de ser simplemente condenable y lo más pequeño deviene lo igual de lo más grande desde el momento en que no está separado de lo que él puede. Entonces aquí viene el punto clave que nos conecta con el tema de la política. Desde el punto de vista de la univocidad del ser, de la naturaleza, todos los seres somos iguales a nivel de la potencia, siempre y cuando no se nos separe de lo que podemos. Es decir, desde el punto de vista de la potencia, soy igual que una hormiga, que un elefante, bueno, que una planta, que incluso Spinoza habla de ángeles, ¿no? Que un ángel, siempre y cuando cada uno de esos seres no esté separado de lo que puede. Entonces, ¿qué pasa? Que
los poderes establecidos, las políticas, influyen en las potencialidades de los seres vivientes, influyen en esa inmanencia en la cual todos somos iguales desde el punto de vista de la potencia, y alteran, por decirlo así, lo que cada quien puede en función de separar algunos de sus posibilidades, de sus potencialidades, de sus capacidades, separar a unos más que otros, ¿no? En función, pues, obviamente, de la axiomática en curso, ¿no? Entonces, lo que hablábamos ahora rato de que los poderes, pues, se alimentan de separar a los seres de lo que pueden, de su potencia, de impotenciarlos, de entristecerlos, de tal manera que, pues, para retomar aquí de nuevo la diapositiva, en Spinoza hay una reivindicación del derecho a la potencia, a que los seres vayan hasta el fin de lo que pueden, sea cual sea su grado. Es decir, una hormiga tiene igual derecho a llevar a cabo su potencia del mismo modo que nosotros o que cualquier otro ser de la naturaleza, ¿no? Se trata de otra concepción de límite. Ya no es la limitación, la forma contorno, como acabamos de ver, por ejemplo, en una ley, sino el paso al límite, el límite continuamente desplazado a favor de una fuerza como devenir, como paso hacia un aumento o una disminución de la potencia, hacia una mayor o menor realidad o perfección. ¿Por qué? Porque existir para Spinoza es debatirse continuamente entre una disminución o un aumento de la potencia. Es un asunto vital en la medida en que es un asunto de potencia, de qué somos capaces. Por eso el grito de Spinoza: no sabemos lo que puede el cuerpo, no sabemos de lo que somos capaces sin antes vivirlo, experimentarlo. De antemano, a priori, no sabemos de qué somos capaces. Por eso es otra concepción del límite también. Hasta aquí ya la cuestión política del derecho a la potencia y a no ser separados de lo que podemos, de lo que somos capaces, de nuestra potencia de obrar y de nuestra fuerza de existir, se hace acuciante, pero antes cerremos el análisis de ese primer párrafo del agotado. Entonces ya vamos a formalizar, ya vamos a ir cerrando, ¿no? Entonces la última frase del párrafo dice: el agotado agota lo posible porque está a su vez agotado, o sea, porque ese posible ya está agotado, o el agotado está agotado porque ha agotado lo posible. Y él mismo da la respuesta: se agota agotando lo posible y viceversa. Agota aquello que no se realiza en lo posible. Entonces, esa continua reserva un poco neurótica, ¿no?, que le quedaba al cansado, que no realiza, que está cansado porque no realiza subjetivamente lo posible, eso es lo que agota el agotado. Agota aquello que no se realiza en lo posible. Acaba con lo posible más allá de todo cansancio para acabar de nuevo. Hasta ahí ya cerramos el párrafo. Entonces la tercera implicación es que no hay tercera implicación, ya que el final del párrafo, es muy claro y se explica a sí mismo, si además tomamos en cuenta lo precedente. Entonces, aquí ya vamos a formalizar, estamos en el segundo punto. Multiplicación y formalización de esas implicaciones, en esta ocasión conceptuales. Entonces, primero, el agotado, al agotar lo posible, agota al mismo tiempo su caducidad clásica, propia al dualismo posible-real, en favor de una nueva concepción de lo posible como potencia, propia al dualismo virtual actual. Entonces, es como una formalización de lo que vimos. Segundo, ello implica una determinada concepción del tiempo, del acontecimiento y de lo real como creación de novedad, y ya no como conformidad en la semejanza, limitación o en la disyunción exclusiva. Tercero, la diferenciación deviene una disyunción pero inclusiva, o sea, que no excluye lo otro, siempre en favor de lo nuevo. Entonces la diferencia ya no es exclusiva como en los mundos posibles del Dios leibniziano, sino que en la muerte de Dios, anunciada por Nietzsche, pero acontecía mucho tiempo antes, la disyunción es inclusiva, se incluye lo otro, se incluye la diferencia, ese tercero excluido es incluido, ese principio de identidad se rompe en función de lo otro, entonces ya estamos en una nueva lógica, ¿no?
en una nueva lógica y en una nueva manera de pensar el problema de lo posible, más en términos de potencia, en el marco del problema también del tiempo, ¿no? que solo se ha mencionado. Cuarto, agotando lo posible, no quedándonos más que la potencia, accedemos a una nueva imagen del pensamiento en la cual las facultades chocan con sus límites, con un límite genético común, diferencial e inesencial como potencia de lo continuo y que es productor de lo real como novedad, como creación en ese empirismo superior que sale del calco entre lo empírico y lo trascendental, de lo semejante y limitado, de la simple aprehensión, reproducción y reconocimiento sin síntesis, en favor de la diferencia de lo virtual y lo actual, de engendrar pensamiento en el pensamiento, de, en últimas, un devenir capaz. Es un poco la crítica que hace Nietzsche a Kant, cuando, o que Deleuze hace visible, ¿no? Que le hace Nietzsche a Kant, de que el que hace la verdadera crítica es Nietzsche, porque no hay una verdadera génesis del pensamiento en el pensamiento, sino solo un calco de lo empírico con lo trascendental. O sea, no hay una producción de novedad. Lo que hay es un sistema cerrado precisamente en función de lo posible, de las condiciones de la experiencia posible. O sea, lo posible impide la novedad, impide la creación de posible, porque si presuponemos lo posible, pues ya no hay necesidad de crearlo, ¿no? Y quinto, la cuestión de la potencia releva entonces a la de la esencia. Y todos los seres no simplemente realizan posibles que ya estarían contenidos en su esencia, en su naturaleza, sino que efectúan despliegues de potencia, deviniendo todos iguales desde el punto de vista de la potencia, siempre y cuando no estén separados de ese derecho a la potencia de sus capacidades. Entonces, estas son la formalización de esas implicaciones que vimos desarrolladas precedentemente. Bueno, y entonces el último punto era la exposición de algunas consecuencias políticas, que en últimas resultó siendo, por cuestiones de tiempo, yo haciendo pues la presentación, la extracción de algunas citas de David Lapuyada en su libro de los movimientos aberrantes que les mostré. Entonces, voy a leerlas así y no sé si ustedes quieren hacer comentarios o yo también, no sé. Dice, en Nietzsche, Bergson y Deleuze, la gran política es inseparable de la cuestión de la vida, de una evaluación de las fuerzas de vida a través de los modos de poblamiento de la tierra, el filósofo como médico de la civilización. Bueno, o sea, para que vean aquí resonar un poco consecuencias de lo que vimos precedentemente. Dice Lapuyat, ya no se puede plantear la pregunta de qué acción política llevar adelante, puesto que supone cómo adquirirlo. O sea, como adquirido, retomo, ya no se puede plantear la pregunta de qué acción política llevar adelante, puesto que supone como adquirido lo que está en cuestión. Nos supone capaces de actuar. Pero no es justamente el problema, no es el problema ante todo volverse capaz de actuar políticamente, engendrar esa capacidad en nosotros. Entonces ahí ven el problema de la necesidad de ese empirismo superior en la cual necesitamos crear lo nuevo, necesitamos engendrar lo posible y no darlo como ya dado, porque se trata de engendrar la capacidad de volvernos capaces de acción, dado que nos revelamos como incapaces de toda acción política, en la medida en que todos los posibles ya están cerrados de antemano, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en estas citas. Dice, no actuamos por el mero hecho de que sea posible o porque tenemos la capacidad de hacerlo, aún menos porque tenemos la voluntad. El problema no es saber cómo actuar, sino ante todo volverse capaz de actuar. En muchos aspectos es ya el problema de diferencia y repetición, cómo volverse capaz de acción, cómo volverse capaz de la acción formidable igual a X. Es el problema general del empirismo trascendental como doctrina de las facultades, cómo volverse capaz de sentir, de imaginar, de pensar. Entonces es un asunto de potencia, de que en el agotamiento de lo posible
las facultades sean llevadas a ese límite en el cual, con respecto a ese imposible o esa relación límite con la impotencia, nos volvamos capaces, o sea, se vuelva algo genético, se vuelva algo engendrador, se vuelva algo trascendental, ¿no? Engendrador de capacidades, de capacidad de sentir, de imaginar, de pensar. Es solamente de manera forzada que lograremos eso. Y cada vez la respuesta de diferencia y repetición compromete a las fuerzas del tiempo como dimensiones del problema. O sea, el tema del tiempo pues solo ha sido mencionado y la Puyat de hecho solo lo menciona, habría que también desarrollarlo, ¿no? Quiere decir esto que el problema de la acción política también implica a las fuerzas del tiempo, la creación de nuevos espacios-tiempos, es lo que hay que determinar. Dice la Puyat, estos son citas pues entre comillas aisladas que me parecieron relevantes con respecto a encontrar una consecuencia política al problema de lo posible, del agotamiento de lo posible y en general del agotado, ¿no? Tal sería la alternativa desesperante del porvenir. De un lado, las posibilidades impuestas por la axiomática, o sea, el orden establecido. Del otro, lo imposible como porvenir vaciado de sus posibilidades. ¿Cómo volverse capaz de actuar en estas condiciones? ¿Cómo no estaría perdido de antemano cualquier combate? Pero el error consiste quizás justamente en pensar la acción política en términos de porvenir, incluso desde un punto de vista revolucionario. No es en nombre del porvenir que los combates del nomadismo o de las minorías están perdidos de antemano. En realidad, poco importa el resultado del combate o su recuperación, ese concepto desencantado. Lo importante está en el combate mismo, en las fuerzas que hace alzar, aun si todo se aplaca o degenera luego. Si hay un concepto desencantado, es ante todo el de porvenir. Es siempre en su nombre que se renuncia a luchar o que se traiciona una lucha. Piensa en tu porvenir. Para devenir capaz de acción hay que renunciar paradójicamente a la idea de porvenir. Hay que saltar en otra temporalidad y descubrir las nuevas fuerzas del tiempo. Entonces aquí que quiero de pronto comentar, y es que como nos quitaron el porvenir, por eso la gente ha salido a manifestarse, ha salido a protestar, y no hubo necesidad de esperar a que renunciáramos a esa idea de porvenir porque efectivamente nos la quitaron. Entonces, al quitárnosla, sobre todo para el caso de los jóvenes, que pues ya vislumbran que no tienen un porvenir, que, en fin, ustedes conocen exactamente todo eso. Eso es lo que, digamos, lo que fuerza la facultad de acción para devenir capaces de actuar. Renunciando a la idea de porvenir es que se conquista un devenir, ¿no? Que es el devenir revolucionario. Otra cita dice, no vivimos en un mundo donde toda acción política es imposible. Vivimos en un mundo donde lo imposible es la condición de toda acción, de toda nueva creación de posibles. Es la paradoja de la acción, solo lo imposible hace actuar. Entonces, bueno, esto sí, para recrear un poco los temas que vimos, el tema de lo imposible, de que lo posible no preexiste, sino que hay que crearlo. Bueno, como lo decíamos, el problema de la acción política se plantea en los mismos términos que en diferencia y repetición. ¿Cómo devenir capaces de actuar políticamente? ¿Cómo sacudir el nihilismo que nos funda? Es como una reanudación de la pregunta, ¿cómo volverse capaz de la acción formidable igual a X? En ambos casos, la respuesta implica hacer entrar el tiempo en el planteamiento del problema, puesto que el tiempo solo se confunde con lo abierto porque se alimenta de su afuera. Son los acontecimientos los que crean los posibles, los que abren el tiempo sobre nuevos posibles en función de la redistribución de las potencias de los cuerpos individuales y colectivos. Por más viejo que sea el acontecimiento, no se deja sobrepasar. Esa apertura de posible pasa al interior de los individuos tanto como en el espesor de una sociedad.
Dice, y si arte, filosofía y ciencia son inseparables de la política, es en tanto que vuelven a poblar el mundo de otro modo. Entonces, como veíamos la última vez en Desear desobedecer de Didi Uberman, se trata de poblar de otro modo, de habitar de otro modo el territorio, ¿no? El mundo. Bueno, y eso era todo. Pues creí que tenía más. Bueno, no sé si tienen preguntas y muchas gracias. No, muy interesante tu intervención y fascinante todo ese despliegue de relaciones conceptuales que implica esa pequeña frase de Les sobre el agotado, ¿no? Y que tú Sí. nos has mostrado con tanta profundidad. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Jorge, muy buena. Yo sí tengo una pregunta. Tú en un momento decías que mientras el ser no se salga como cuando tú hablabas de la hormiga, los ángeles y todo eso, tú decías que mientras no deje de ser, sí, es que no me acuerdo muy bien porque cuando te lo iba a preguntar me Ya, surgieron no, otras que, cosas. Pero ajá. esa parte como que no me quedó muy bien, porque digamos, como una hormiga se sale de su ser o deja de ser. No, Spinoza dice que todos los seres somos iguales desde el punto de vista de la potencia, desde el punto de vista de la potencia, es decir, siempre y cuando no seamos separados de lo que podemos. Es decir, mi potencia, voy a ser aquí muy burdo, por decirlo así, mi potencia como ser humano es igual a la potencia de una hormiga, siempre y cuando la potencia de la hormiga y mi potencia no esté separada de ella misma, de lo que ella misma puede. O sea, yo soy igual a la hormiga siempre y cuando nuestras potencias no estén siendo separadas, eh, no estén separadas de lo que pueden precisamente, digamos, y siempre una potencia está separada de lo que puede, es en función de un poder externo, ¿no? Porque según Spinoza, si dependiéramos de nosotros mismos, perseveraríamos indefinidamente en la existencia, en el ser. Entonces, si la potencia de una hormiga se disminuye porque se le dañó una pata o, en fin, cualquier cuestión de potencia, no es por un defecto de su propia potencia, sino porque esa potencia ha sido impedida por un poder extranjero, por un poder exterior, por una causa exterior. Y lo mismo para todos, incluso para los ángeles, según Spinoza. Entonces, esa univocidad del ser, en la cual todos los seres somos iguales, lo que quiere reivindicar en esa igualdad es que todos tenemos derecho a efectuar o a realizar nuestras potencialidades, es decir, todos tenemos derecho a la potencia, todos tenemos derecho a no ser separados de la potencia, a ir hasta el final de lo que podemos. Y muchas veces respecto a muchos autores, se les dice que estas individualidades acceden a un derecho imprescriptible, ¿no? Digamos, aquel que ha conquistado cierta potencia, ya tiene un derecho imprescriptible sobre ella, digamos, aquel que se ha jugado el pellejo por algo y lo ha conquistado, como Van Gogh el color, como el mismo Beckett en la literatura o cualquier potencialidad, ¿no? Digamos, el devenir capaz, ¿no? Devenir capaz de una potencia de estas, como la de pintar, la de cantar, la de bailar, hay un derecho imprescriptible. Si yo ya, digamos, soy dueño, por decirlo así, de la potencia de bailar, por ejemplo, ¿por qué he de renunciar a esa potencia? Porque un poder extranjero me dice que no, que eso no se debe hacer o quién sabe qué. Entonces, hay un derecho imprescriptible en la conquista de la potencia. Por supuesto, Deleuze dice que estas cuestiones de potencia
son muy peligrosas, o sea, en el sentido de que nos pueden desbordar nuestra capacidad. Y por ejemplo, el filósofo, para dar un ejemplo, siempre se está jugando entre la locura y la razón, ¿no? En esa delgada línea, digamos. Y no solo el filósofo, el artista, digamos, todos los asuntos de potencia casi siempre terminan mal, ¿no? Dice Deleuze. Por eso casi siempre es más confortable vivir en ese paradigma clásico de lo posible real y no abocarse a ninguna conquista de ninguna potencia y simplemente esperar a que las cosas pasen. O, bueno, no sé, aquí ya estoy como lucubrando, pero me refería a eso con respecto a los seres, a que todos somos iguales, todos los seres son iguales, la hormiga, el ser humano, el ángel son iguales desde el punto de vista de la potencia, siempre y cuando no sean separados de su potencia, de su derecho a la potencia. Entonces era eso. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. El ejemplo del ciego sirve para ilustrar eso también, ¿no? Exacto, sí. Cuando dice que al ciego no le sobra ni le falta nada. Él es tan potente como puede serlo en función de los afectos de los que su cuerpo es capaz. Exactamente, sí. Sí, la existencia actual de cualquier ser es la expresión de su potencia. Me parece que el ejemplo del ciego es muy interesante porque efectivamente, si bien no tiene el sentido de la visión, digamos, él ve con el extremo de su bastón, o ve con su cuerpo, con su olfato, con su oído. Entonces desarrolla esas potencias. Sí, de pronto lo que bueno, muchas cosas costaron trabajo, pero una de las cosas que me costó, o que me sigue costando mucho trabajo, es esa paradoja de que la potencia solo se revela como potencia es en el límite, es cuando ella tiende al límite, es en su relación límite con lo que no puede, o sea, con la impotencia. No sé, pues no sé. Claro, porque es que, a ver, cuando nos deshacemos de la idea de posible y ya solo queda lo real, entonces la potencia necesariamente coincide consigo misma, por decirlo así, es decir, se efectúa, se lleva a cabo, porque ya no, al no haber la idea de posible, no hay que esperar a que la potencia se efectúe, es decir, no hay un posible prealable, o sea, no hay un posible previo para esperar la efectuación de la potencia, sino que la potencia ya se da de manera inmediata. Entonces es importante, o era importante, agotar la idea de posible o deshacernos, como lo digo yo ahí, de la idea de posible para que la potencia surja pues o se despliegue en toda su su amplitud, ¿no? Diría yo, no sé. Sí, pareciera que la potencia no carece de nada, no le hace falta nada, que es un poco el discurso del poder. El poder te lleva a creer que te hace falta algo, estás en deuda, que careces de algo como cuerpo, como sociedad, y la potencia va por otro lado. Digamos, cuando uno mira el cansado, presupone un montón de cosas, presupone que puede elegir, presupone que hay día y noche, como dice él ahí, que si me pongo los zapatos es para salir a la calle, si me pongo las chanclas, las pantuflas es para quedarme en casa, y presupone esa posibilidad de elegir, pero es incapaz, ese cansado de formularse la pregunta sobre si es posible otro posible.
y ahí es donde el agotado lleva la potencia al límite. Y entonces uno podría pensar, hay una frase de Badiou interesante que él dice que la política en ese sentido sería el arte de lo imposible, no lo contrario, no el arte de lo posible, sino el arte de lo imposible. Pero entonces la cuestión es que si uno presupone, como hace el cansado, que somos seres sociales, que somos seres con voluntad para elegir, está obviando plantear el problema, y el problema precisamente sería, como en algún momento lo pone Deleuze, si eso no interesante devenir sociales, si eso no, si vale o no la pena llegar a hacer eso, que sería un poco la pregunta más valiosa ahí. ¿Cómo hay que ser para hacer eso? ¿Cómo hay que ser para romper con ese cansancio del cansado? ¿Cómo hay que ser para imaginar una política que es imposible? Que es imposible no en el sentido de que no se pueda aprobar el proyecto de ley de matrícula cero, sino que es imposible en el sentido de que no sabemos para dónde va lo que está pasando en la calle en Colombia. Y esa apertura a que no es, no se sabe de antemano qué va a pasar con la movilización en la calle, pues ahí es donde creo que estaríamos rozando la política, donde empezaríamos a devenir políticos. Sí, digamos que para sintetizar un poco y cerrar ya lo que fue la presentación, yo creo que pues, lo que extraje de ese párrafo, de ese primer párrafo del agotado, es la denuncia de la idea de posible como ilusión. O sea, es, digamos que implícitamente está el planteamiento de Bergson de que lo posible es un falso problema y no nos ayuda a plantear los verdaderos problemas, es decir, no nos ayuda ni siquiera pues a acceder al planteamiento mismo del problema. Entonces, se trata de una denuncia de la idea de posible, o sea, de lo que es posible como ilusión y que ya se encontraba en Spinoza, ¿no? Que es muy curioso porque lo posible, bueno, lo de otro mundo es posible, me gustó lo que dijo Ernesto, pero lo posible se usa mucho en política. Yo no sé si lo posible, la idea de posible, tiene afinidades con la idea de esperanza, por ejemplo, que son afectos de tristeza más bien, ¿no? Entonces, se trata de desmitificar un poco esos afectos de tristeza, esas ilusiones de la conciencia o de la razón, pues digamos, pues sí, porque por todos lados nos dicen nada de todo es posible, solo acontece lo que es posible y lo demás es imposible. Bueno, en fin, es como esa denuncia, ¿no? De esa idea de posible como, como afecto de tristeza con la idea de esperanza también, a nivel no solo de los modos de vida, sino también de la política. Entonces, pero por supuesto en favor de la multiplicación de los posibles, o sea, de la creación de posibles, que eso también es algo paradójico, ¿no? Porque se denuncia la idea de posible, pero es precisamente para estar a favor de lo posible. O sea, no sé, es un poco eso. Pero así lo veo, no sé. Sí, lo posible está ligado no solo a la esperanza, sino al temor, ¿no? O sea, temor y esperanza son las que incuban esa idealidad de lo posible como limitación. Y precisamente la apertura a la creación de posibles es
romper con la limitación de lo posible y con su semejanza. O sea, ya no hay ni semejanza ni limitación, sino precisamente lo de semejante, la diferencia, y lo ilimitado, el movimiento del devenir. Y la promesa, Ernest, también está ligada a lo posible. Claro, y la promesa es ese juego entre el miedo y la esperanza, ¿no? Que Nietzsche decía que el único animal que puede hacer promesas es el hombre, ¿no? Entonces, sí. No, mira que allí me hiciste caer en cuenta porque los de semejante, o sea, esa, en vez de decir diferencia, uno dice de semejante, y frente a lo limitado, lo ilimitado, eso ayuda pues a entender mejor el cambio, ¿no? Porque es que ese paso o esa diferencia entre lo posible real y lo virtual actual, a mí personalmente, particularmente, siempre me cuesta muchísimo trabajo explicarlo, o sea, hacerlo entendible no, sí, pero bueno. Bueno, pero el agotado no es el impotente, ¿no? No, el agotado es el que está en el límite de su potencia. El que está en el límite de su potencia, Sí, porque pero no, vivimos, pero eso no lo hace impotente, no, lo hace al contrario. El límite de su potencia es la posibilidad de desarrollar toda su potencia. Sí, no es que él no, esté agotado o alguien esté agotado, sino que el agotado es capaz de agotar esa idea de un posible ya prediseñado. Eso es que me parece que el agotamiento es más de lo posible, no de la potencia. pero al mismo tiempo vivimos siempre en el límite de nuestra potencia, ¿no? O sea, siempre cada ser en la naturaleza expresa el límite de lo que él puede. Solo que el límite de lo que él puede es lo que lo aboca al devenir. Mientras la ilusión de su impotencia lo aboca siempre es Al a lo avenir. posible o al porvenir. ¿Sí? Es Bueno, como si de pronto uno, el cansado, encontrara que al presente le falta algo y lo buscara en el futuro, en el porvenir, en esa promesa de lo que viene, cuando somos todo lo que podemos ser, digamos, no hay ahí, no hay ahí algo por colmar. Y el cansado insiste en que, y por eso es su optimismo, ese optimismo de la mejoría, o el optimismo de que las cosas van a cambiar por voluntad, porque de alguna manera es incapaz de lidiar con un presente que lo atormenta y siempre espera ese posible futuro donde venga, sí, algo mejor. No, si ya estamos cerrando, agradezco mucho esa aclaración que dio ahora César y que también ha hecho Alejandro y bueno, Ernesto también, esa aclaración, esa salvedad, porque eso hay que diferenciarlo muy bien todo eso, de que el agotado no es el impotente, ¿no? Es el que está en el límite, eso es importantísimo. Precisamente pues por eso que para mí
esto me ayuda pues a esclarecer más eso que para mí era o consideraba que era una ambigüedad, ¿no? De la potencia en el límite con lo que no puede. Y lo que dijo Alejandro de que él mismo no está agotado, sino que él agota, me pareció interesantísimo. O sea, yo no lo había visto de esa manera. Y la aclaración de que el agotado no es el importante también es muy importante. Y que de lo que se trata es de agotar lo posible y no la potencia, ¿no? Entonces, me parece importante todo eso. Bueno, me tocará ver la grabación porque me perdí la primera parte. Creo que María del Mar fue la que lo puso a grabar. Sí, maestro. María del Mar, Entonces, ¿tú podrías enviarme la grabación? Claro que sí. nos compartes el link. Pues no sé muy bien cómo se hace, la verdad. Sí, estoy como un poco perdida, porque a veces he grabado con el maestro algunas clases, pero sí, no sé muy bien. Pero voy a cacharrearle un poquito y les comparto el link. ¿Les parece? Sí, señor. Vale, gracias. Muchas gracias. Pues igualmente, si quieren, no sé, me pueden compartir sus correos, yo los copio para podérselos reenviar. Me queda como más fácil. Creo que están En la en el invitación. enlace, en la invitación. La invitación que manda Ernesto. Ah, perfecto, perfecto. Ahí están todos, sí. Listo. Entonces yo ahí los miro y se los mando, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias. 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 Bueno, Gracias, Jorge. Bueno, Bueno, gracias, Jorge. bueno, gracias. Nos vemos. chao. Nos vemos. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias.